La marcha puede ser definida como el paso bípedo que utiliza el ser humano para trasladarse. En palabras más simples, se refiere al desplazamiento en dos pies que presentamos hoy en día para trasladarnos de un punto a otro. Sin embargo, existe otra característica importante de la marcha, pues es el método para desplazarse con bajo esfuerzo y un mínimo consumo de energía del ser humano. De esta forma, la marcha es una característica más de un individuo, la cual puede proporcionar información acerca de aspectos personales, el autoestima, la condición de salud o incluso situaciones emocionales. La marcha humana a lo largo de la historia ha presentado una gran variedad de cambios. Estoy seguro que más de alguno ha escuchado acerca de la teoría de la evolución. En ella se plantea que el ser humano que hoy en día pobla el planeta proviene de una serie de cambios y adaptaciones anatómicas y funcionales debido a su entorno y a sus necesidades. Se ha contemplado la idea de que nuestros antepasados de hace mucho tiempo atrás se trasladaban en una postura cuadrúpeda, pero que sin embargo, con el paso del tiempo fueron adaptándose y tomando más libertad para realizar sus actividades, llegando a la postura bípeda que conocemos actualmente. Con el paso del tiempo, el hombre comenzó a indagar más acerca de sí mismo, abordando temas de fisiología y anatomía. Sin embargo, fue hasta un tiempo después en el que de forma concisa se investigó y analizó la marcha humana. Hoy en día se puede entender a la marcha humana como la actitud postural dinámica de un individuo, y que puede ser analizada y valorada de forma profesional. La marcha humana está compuesta de varias fases y periodos que pueden ser analizados individualmente dentro de un todo llamado ciclo de la marcha. Sin embargo, antes de hablar de ello es necesario comprender algunos términos sobre una estructura que todos conocemos y que probablemente no le hemos tomado mucha importancia. El pie está altamente relacionado con la marcha, pues es bien sabido que para trasladarse son utilizadas las extremidades inferiores. Sin embargo, ¿en algún momento te preguntaste cómo influye tu pie en tu marcha? El pie puede ser dividido en tres regiones: el retropié, compuesto por el astrágalo y el calcáneo; el mediopié, compuesto por el cuboides, escafoides y las tres cuñas; y el antepié, compuesto por los metatarsianos y las falanges de los dedos. Todas estas regiones del pie forman una parte muy íntima de la marcha humana, pues en ellas principalmente radica el contacto con el suelo y el soporte del cuerpo durante el ciclo de la marcha. Ahora que conoces esto, puede que te estés preguntando, ¿qué es el ciclo de la marcha? El ciclo de la marcha puede definirse como el intervalo de dos choques de talón sucesivos de un mismo pie, que ocurre en un par de segundos normalmente. Sin embargo, dentro de todo el ciclo existen distintas fases que pueden ser analizadas individualmente de acuerdo a la acción realizada. La marcha está conformada por dos periodos: un periodo de soporte que constituye aproximadamente del 60 al 62% del ciclo, abarcando el tiempo desde que el pie hace contacto con el suelo hasta cuando está por separarse de este, y un periodo de balanceo que constituye el 38 al 40%, que abarca el tiempo en el que la extremidad inferior se separa del suelo y avanza en el aire. El periodo de soporte está compuesto por 5 fases: el contacto inicial, la respuesta a la carga, el soporte medio, el soporte terminal y el prebalanceo. El contacto inicial representa el momento en el cual el pie hace contacto con el suelo. Normalmente la región de impacto es el retropié o visto de otra manera el talón. Por ello esta fase es tomada para registrar el inicio y el fin de un ciclo de la marcha. Cabe aclarar que cuando existe alguna afectación, puede observarse que el contacto inicial es realizado con cualquier otra región del pie. La respuesta a la carga ocurre instante después de la fase de soporte inicial. En esta fase, el pie que contacta con el suelo comienza a soportar el peso corporal por sí mismo. Es decir, la extremidad inferior comienza a soportar el peso del cuerpo para prepararse a movilizar la pierna contralateral. Es una fase que puede pasar desapercibida, pues la línea de división entre el contacto inicial y la respuesta a la carga es muy estrecha. El soporte medio comienza a partir del despegue de la pierna contralateral del suelo y el peso se transfiere totalmente a la extremidad de soporte. En esta fase, el mediopié hace contacto con el suelo. De esta forma, ahora se tiene el retropié y el mediopié contactando al mismo tiempo el suelo mientras soportan el peso corporal. El soporte terminal es la fase en la que el talón del pie se eleva para desplazar el peso a los dedos o, en otros términos, al antepié. En esta ocasión el pie se prepara para transferir la carga del peso al pie contralateral, el cual entra en contacto con el suelo. El prebalanceo es la última fase del periodo de soporte, en la cual se realiza la transición de dicho periodo al periodo de balanceo. Inicia cuando el pie contralateral contacta con el suelo y el antepié de la extremidad ipsilateral se despega del mismo. Durante esta fase, el peso corporal es transferido totalmente de una extremidad a otra. El periodo de balanceo está compuesto por 3 fases: el balanceo inicial, el balanceo medio y el balanceo terminal. La fase de balanceo inicial da inicio en el momento justo en el que los dedos abandonan el suelo y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima durante la marcha, la cual abarca unos 60 grados.
Durante esta fase, el peso corporal pasa a la extremidad contralateral de forma completa. La fase de balanceo medio comienza justo al finalizar la fase anterior. Aquí, la rodilla ya se encuentra en una flexión máxima, y la extremidad simplemente se moviliza hacia adelante. La fase concluye cuando la tibia se dispone perpendicularmente con el suelo, es decir, se encuentra en una forma vertical. El balanceo final es la última fase del periodo de balanceo. Esta parte desde la posición vertical de la tibia con respecto al suelo y concluye cuando el retropié o talón contacta con el mismo. Esta fase también es llamada desaceleración, pues en ella se observa un descenso en la velocidad del movimiento de la extremidad justo antes de que se realice el primer contacto inicial del periodo de soporte. Cada periodo puede ser analizado de forma individual, sin embargo, es posible entender que cada uno fluye de forma coordinada al otro, pues entre ellos se contrarrestan para poder así llevar a cabo el ciclo de la marcha. Ahora que conocemos la estructura del ciclo de la marcha, podemos hablar acerca de aquellos parámetros espaciales y temporales que se evalúan dentro de la misma. Para hacerlo más entendible, vamos a utilizar algunos ejemplos prácticos. A continuación se muestran los parámetros espaciales evaluados durante la marcha. Esos parámetros son referidos como aquellos aspectos de la marcha que incluyen características medibles en relación a la distancia. Por ello son expuestos en metros o en centímetros de acuerdo a la necesidad. La longitud del ciclo, también llamado zancada, se describe como la distancia lineal en metros entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. El evento elegido generalmente es el contacto inicial, que como ya vimos es el contacto del talón o el retropié con el suelo. Sin embargo, es posible utilizar cualquier otro momento durante el ciclo. En este caso, la distancia entre cada evento fue de 83 centímetros en la extremidad izquierda. Sin embargo, hubo una variación en cuanto a la derecha, pues la longitud fue de 71 centímetros, lo cual puede referirse como una alteración en la marcha al caminar con los pies pintados. La longitud de paso se define como la distancia lineal en metros desde un evento específico. Al igual que en el parámetro anterior, generalmente se ha utilizado el contacto inicial como evento. Sin embargo, en esta ocasión se utiliza el contacto de una extremidad y el mismo evento de la extremidad opuesta. De esta forma, este parámetro proporciona información sobre la simetría de la marcha del individuo. En esta ocasión, la longitud de paso tiene una longitud de 15 centímetros. El ancho de paso es entendido como la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los pies, por ejemplo, entre el contacto inicial de cada extremidad. Este parámetro está relacionado con el equilibrio y la estabilidad del individuo. En esta ocasión, el ancho de paso es de 18 centímetros. El ángulo de paso se refiere a la orientación del pie durante el apoyo. Dicha orientación es basada de acuerdo a una línea media entre los pasos del individuo. Gracias a esta línea se puede observar la variación en la orientación del pie. Sin embargo, para medirla es necesario utilizar un transportador para así medir del primer dedo al tercer y quinto dedo del mismo pie. En esta ocasión, los valores obtenidos fueron 50 grados entre el primer y tercer dedo y 80 entre el primer y quinto dedo. Parámetros temporales son aquellos en relación al tiempo durante la marcha. Estos miden el tiempo transcurrido entre sucesos o eventos a evaluar propios del ciclo. El ciclo de la marcha es el tiempo en el que ocurren dos eventos idénticos sucesivos del mismo pie. Generalmente, como evento se utiliza el contacto inicial para dar inicio y un final a un ciclo. En este ejemplo, el ciclo se completó en un tiempo de 3 segundos. El periodo de paso es el intervalo de tiempo entre el contacto inicial de un pie y el mismo evento del pie contralateral. El periodo de paso en el ejemplo transcurrió en 0.73 segundos. El periodo de soporte es el tiempo que transcurre entre el instante en el que el pie hace contacto con el piso hasta el momento en el que se despegan los dedos del mismo. Se entiende así que este periodo abarca todas las fases del periodo de soporte. En este ejemplo, el periodo de soporte duró 1 segundo. El periodo de balanceo es el tiempo transcurrido entre el instante del despegue de los dedos del suelo hasta el punto de contacto del talón con el mismo, en el contacto inicial. En este ejemplo, el periodo de balanceo duró 0.33 segundos. La frecuencia o cadencia de paso se entiende como el número de pasos por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de pasos que realiza una persona en un lapso de tiempo definido. Generalmente para esto se fija un minuto de caminata en línea recta o en un área controlada, pudiendo ser así en una caminadora. Normalmente se atribuye la cantidad de 90 a 140 pasos por minuto. En esta ocasión, se obtuvo la cantidad de 115 pasos por minuto. La velocidad de paso se entiende como la relación entre la distancia recorrida y el tiempo que tarda durante esta. Es un parámetro utilizado normalmente en física, con el cual obtenemos la velocidad en metros por segundo a la que se traslada una persona normalmente. En esta ocasión, la velocidad de la marcha fue de 0.6 metros por segundo,
recorriendo 1.8 metros en 3 segundos. La aceleración lineal se entiende como el cambio en la velocidad de la marcha, es decir, un individuo que se traslada a 1 metro por segundo cambia su velocidad a 2 metros por segundo, lo cual indica que la aceleración fue de 1 metro por segundo. En esta ocasión se analizó la aceleración en un terreno controlado, obteniendo una aceleración de 0.068 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Alguna vez te preguntaste qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad se puede definir como el punto en el que la fuerza de gravedad actúa sobre el cuerpo. En el caso de un adulto en bipedestación, el centro de gravedad se encuentra entre S1 y S2, aunque existen ligeras variaciones de acuerdo a los autores. Pero ahora, ¿de qué me sirve conocer el centro de gravedad de la marcha? El centro de gravedad presenta un desplazamiento vertical y horizontal durante la marcha, para poder contrarrestar la fuerza de gravedad que actúa en el cuerpo. Desde una vista lateral se puede observar el desplazamiento vertical del centro de gravedad, esto en la fase de apoyo medio y terminal de una extremidad, pues es en este momento en el que se extiende la rodilla y la altura del cuerpo se ve afectada. Se podría decir que crecemos un poquito durante este movimiento. En la imagen se puede ver cómo durante la marcha el centro de gravedad sube y baja de acuerdo a los movimientos realizados en la extremidad. El desplazamiento horizontal del centro de gravedad ocurre cuando se realiza la descarga del peso corporal en una extremidad durante la fase de soporte. Este desplazamiento puede ser observado mediante una vista transversal. Sin embargo, en este caso utilizaremos una vista frontal para observar y analizar el cómo al descargar el peso en una extremidad, el tronco se ve afectado y lateralizado hacia este, lo cual conlleva a un movimiento horizontal del centro de gravedad para mantener el equilibrio y la estabilidad. La marcha humana ha presentado diversos cambios a lo largo de la historia, inclusive cuenta con cambios durante el crecimiento de un individuo, en donde al final la persona adopta una marcha característica y propia de la misma. La evaluación de la marcha no es fácil de realizar a simple vista, pues se requiere de un equipo necesario para poderla llevar a cabo de forma correcta. Sin embargo, con algunas herramientas básicas y un entrenamiento adecuado, se puede realizar una evaluación utilizando los recursos que se tienen a la mano. Para poder entender la marcha, es necesario conocer su estructura y comprender que es un todo compuesto por distintas fases que se complementan unas a otras.